Bueno, estamos con la licenciada Irene Kleiner y escritora también. Así es. Queríamos preguntarte primero por qué estás en Apola, por qué elegís esta asociación psicoanalítica. Bueno, te voy a decir lo que para mí tiene de enriquecedor, de novedoso también, en cuanto a lo que son las asociaciones entre analistas, por lo menos lo que he conocido yo todo este tiempo que practico el psicoanálisis en Buenos Aires, que son muchas, pero que en realidad ninguna, creo, tiene como la asociación en términos de adherir a un programa de investigación científica. Creo que para mí eso es fundamental, porque entonces ya el eje, digamos, de relación entre los analistas que forman parte de, en este caso Apola, tiene que ver con estar de acuerdo con un posicionamiento, y en general me parece que eso es muy novedoso, que es fundamental y hace que Apola se distinga de otras instituciones, organizaciones, donde a lo mejor no queda tan claro, digamos, sino que cada uno va un poco por su lado y son afinidades que no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero me parece que acá la afinidad es científica y me parece que eso es muy importante. ¿Y hace cuánto que estás en Apertura? Bueno, en realidad yo me acerqué a Apertura en ese entonces por una circunstancia triste, porque yo, como estaba un poco desencantada de las instituciones, mi relación al psicoanálisis pasaba más que nada por un grupo de estudio que sostuve durante muchos años, más de 10 años, casi 14, con Ricardo Rodríguez Ponte. Bueno, y como vos sabés, Ricardo falleció en el 2014, y bueno, empecé a ver por dónde orientaba la búsqueda, y por una colega y amiga que ya se había acercado anteriormente, me acerqué, fueron las jornadas, me acerqué un poco para ver, para chusmear. Fueron las jornadas que casualmente fueron dedicadas a Ricardo Rodríguez Ponte, por lo cual dije, bueno, se ve que hay algo que es por este lado. Y la verdad es que lo que encontré es esto, digamos. Creo que para mí fue como rectificar una posición que, por más que fue sumamente enriquecedora en los años que estudiamos con la gente, con Ricardo, no dejaba de ser una relación basada en el maestro, digamos, ¿no? Creo que el haber ingresado a Apertura me dio la idea de lo que es trabajar en relación a un programa de investigación, a una red conceptual, a la articulación, cosas que por ahí yo las venía leyendo, estudiando, pero como aisladamente, ¿no? Entonces, entender como que los conceptos están articulados en una red, que, digamos, un concepto, modificar algo en relación a uno implica un reordenamiento de todo. Bueno, a mí me dio como un panorama absolutamente nuevo, súper enriquecedor, y que bueno, la verdad es que creo que hace a la diferencia. Bueno, ¿qué diferencias vos percibiste en relación a la clínica? Bueno, en relación a la clínica, yo te digo, al principio, y esto por ahí lo digo para gente que a lo mejor se acerca por primera vez, a veces es difícil entrar, digamos, a una articulación, ¿no? de tantos conceptos y demás que están relacionados, que se vienen trabajando, que la gente viene investigando, y al principio produce como un efecto de desorientación hasta que uno entra, digamos, en esa red. A mí me sirvió muchísimo ponerme a investigar en temas que por ahí a mí me interesaban más, que estaban más afines a mis núcleos de interés, pero en relación al programa. Y en la clínica noté efectos realmente importantes, efectos en torno a lo que, digamos, al modo de lectura, a la lógica en juego, ¿no? Justamente a pensar también el texto
que sucede en la clínica, que tampoco es el texto del paciente, sino que es un texto entre, a pensarlo como un texto, a descifrar lo que hay en juego ahí y a entender la lógica que está en juego y cómo operar en relación a esa lógica produce efectos. Para mí fue muy enriquecedor y fue algo nuevo, la verdad. A mí me cambió la manera de trabajar, de pensar la clínica y de operar en la clínica, claramente. Y en tu recorrido personal, profesional, personal, ¿no? ¿Qué temas se dispararon a partir de este ingreso? Mira, en principio creo que la cuestión del deseo puesta en torno al psicoanálisis, a la investigación, eso desde lo más personal creo que es lo más importante que quiero destacar, por esta idea que en Apola se sostiene de un psicoanálisis vivo, ¿no? Y de un psicoanálisis a seguir investigando con las bases, digamos, en las que se sostiene, con los fundamentos en los que se basa, pero a la vez promoviendo como una interrogación permanente que hace que eso se mueva, ¿no? A mí me despertó, o sea, ahora puedo decir también un poco retroactivamente que estaba como un poco, no sé, adormecida, podría decirte, con la particularidad de que, como vos dijiste, yo soy escritora, escribo, me dedico mucho a eso, entonces, bueno, cuando vos tenés algo donde estás muy entusiasmada, como que el entusiasmo del psicoanálisis realmente me había como decaído, para llamarlo de alguna manera. Eso digamos, en lo personal. Y encontré dentro de lo que es el programa de investigación un montón de temas que a mí particularmente por ahí me interesaban más, como es la relación del inconsciente con el lenguaje, en términos de Freud, en términos de Lacan. Creo que el trabajo de desambiguación que se viene haciendo en torno a todo el andamiaje, digamos, conceptual es sumamente importante. No lo encontré, o sea, por más que, por ejemplo, Rodríguez Ponte tenía mucha afinidad con esa postura, pero de nuevo, creo que la trabajábamos muy en relación a conceptos aislados, no articulados en la red, que es lo que me parece que a mí me aportó muchísimo desde que empecé a entrar a Apertura y desde que empecé a entender un poco la lógica también, ¿no? Porque también es una lógica. Y vos sentís que... Bueno, ¿hace cuánto que sos escritora? Bueno, ¿hace cuánto que escribo? ¿Hace cuánto que me siento escritora? Escribo hace unos 7, 8 años, 10 como mucho, no llego a la cuenta. Bueno, digamos, desde que me empezó a ir bien escribiendo, digamos, me fue bien en concursos, me editaron un libro de cuentos que salió hace poco. Sí, bueno, ahora... Premio. Sí, gracias a ese premio, digamos, también circularon los textos y ahora el libro salió editado, así que, bueno, fueron estos últimos 10 años. ¿Y sentís que hubo una retroalimentación de una profesión con otra? Sí, en realidad es lo que me pasaba era esto, ¿no? Tenía como un balanceo que se iba a un lado o al otro y me resultaba como bastante difícil trabajar en ambos espacios, ¿no? No es fácil porque la escritura, como la investigación en el psicoanálisis, lleva mucho tiempo, mucha dedicación y lleva también como un estado de estar en tema, ¿no? En ambos casos. Y no me resultaba fácil como cambiar un poco el chip, pero de nuevo, el haber encontrado estas temáticas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con un modo particular, que no es para nada el mismo, pero que tampoco es en las antípodas, digamos, trabajar cuestiones que tienen que ver con la lingüística, con el discurso, con el texto como texto clínico, que trabajó, por ejemplo, bueno, que hay la tesis de Aide. La tesis de Aide, o sea, eso me pasó, ¿no? Empecé a escuchar colegas que trabajaban desde el psicoanálisis y con los elementos con las herramientas del psicoanálisis, pero dije, bueno, no es tan
incompatible, no es algo. Entonces empecé, yo creo que eso fue, ¿no? Los trabajos de Aide, otros colegas que por ahí ahora no me acuerdo exactamente quiénes, pero empecé a escuchar eso, como que podía haber como un punto de conexión, aunque sean cuestiones distintas, ¿no? Absolutamente diferentes, el modo de trabajo del lenguaje en uno y en otro, y lo que es un texto literario y lo que es un texto clínico, pero bueno, pero estamos hablando de espacios y de ámbitos que pueden vincularse, y ahí es como que, bueno, recobré esto que te decía antes, ¿no? Recobré el entusiasmo por el psicoanálisis, ya no sentía que me sacaba de algo que me gustaba mucho, sino que podía encontrar puntos de unión. Qué bueno. Y ¿qué le dirías a una persona que recién ingresa? ¿A alguien que recién ingresa o a alguien que está pensando en ingresar? Porque yo creo que hay que hablar a la gente que por ahí escucha de lo que era Apertura, ahora Apola, y como que merodea un poco, y a lo mejor esto de los que ya están los que ya recién ingresan, bueno, ya dieron ese paso, que yo creo que a lo mejor a veces es difícil porque se trabajan disciplinas como la lógica, la matemática, cuestiones filosóficas, ¿no? Que no estamos habituados a trabajar, porque siempre en el lacanismo, digamos, que es como lo hegemónico en el psicoanálisis que conocemos, siempre se habló de la extraterritorialidad, ¿no? Mantenerse por fuera, esto, no un espíritu científico para el psicoanálisis. Entonces, de repente empezar a escuchar trabajos que toman de esas disciplinas porque es necesario y porque hacen a lo que es el psicoanálisis como lo entendemos, a veces genera como un poco de no sé, no lo llamaría rechazo, pero como reparo, susto, no sé, un poco de parálisis, ¿no? Conozco gente que se ha acercado un poco y de repente no le dio como... ¿no? Sí, a mí me pasó al principio, me parecía como no estar a la altura, ¿no? Como un nivel de articulación teórica a la que no accedes. Claro. Por eso digo, da una sensación, porque necesariamente ocurre eso, porque no es empezar por un concepto, por otro, las cosas no vienen de a una, vienen en toda la red, pero yo creo que lleva tiempo, creo que eso es importante que alguien lo sepa, que a lo mejor al comienzo lleva tiempo, pero cuando lográs como entender cuál es la lógica del juego, bueno, está el programa, lo que pasa es que una cosa es leer el programa y entender los fundamentos, y otra cosa es manejarlos o disponer de esas herramientas para trabajar. Eso es lo que creo que lleva tiempo poder como utilizar esas herramientas. Claro, entrar en esa misma lógica, ¿no? Entrar en esa lógica, entender un poco cómo juegan la articulación de los conceptos. Pero yo creo que es, sumamente enriquecedor. Creo que el psicoanálisis, si no va por esta vía, el psicoanálisis no tiene futuro, porque está como tan enganchado en lo que es el sentido común. Nuestra sociedad es tan psicoanalizada, entre comillas, porque no es verdaderamente no es el trabajo que se tomó Lacan para que las cosas terminen siendo como las piensa la cultura en general, ¿no? Entonces me parece que retomar todo este trabajo lleva tiempo, pero yo creo que es muy, muy útil. Es la manera en que podemos hacer que el psicoanálisis se mantenga vivo y que no sea una cosa ni siquiera del siglo pasado, del otro. Claro, sí, ya a esta altura ya del otro. Sí, por eso diría, no desesperen, déjense como tomar un poco por la propuesta, por esta forma de trabajo, de investigación, de cuestionar, de interrogar, no quedarse con lo que dijo fulano porque es el que más sabe, ¿no? Bueno, es una actitud, una posición que es la posición también fundamental para el análisis, no está por fuera de eso, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, por nada.